Muy buenas noches, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase dándole la libertad, amplia libertad, a hacer vuestras preguntas, sus consultas, sus objeciones, sus críticas, recomendaciones, en fin, lo que ustedes deseen. Levante la mano el que quisiera decir algo. Pasados los 3 segundos, allá. A ver, Elías, diga usted. Y, profesor, una pregunta. ¿Para el modelo causal se usa el programa Benzin o Estela? La que tú quieras o ninguna de ellas. Y ya. Para el diagrama causal, yo necesito es la conceptualización del fenómeno. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? O sea, hemos dicho, para el diagrama causal, cualquier herramienta o sin herramienta, el pintadito de las relaciones que hay entre las variables. ¿Ya? Eso es lo importante. Fíjense, hay ciertos conceptos que ustedes deben entender simplemente para que se ubiquen en el contexto del ejercicio de la ingeniería de sistemas. O sea, uno tiene que hacer una suerte de empatía del quehacer, tiene que poner el sombrero del ingeniero de sistemas. Decir, oye, si yo soy ingeniero de sistemas y voy a hacer, me pongo el sombrerito para ver cómo se debe pensar. Y por eso usted debe prestar atención a alguna explicación que yo le doy sobre los temas de los conceptos que están asociados, ¿ya? Para eso sirve. Vuelvo a repetir, a pesar de que puede resultar cansado, que yo no estoy tratando de que usted aprenda algún concepto de sistemas. Estoy recordando y más o menos asociando a lo que se hace en la dinámica de sistemas, porque así es que razonamos cuando estamos metidos tratando de aplicar la ingeniería de sistemas, tratando de ser ingeniero de sistemas. ¿Ya? Entonces yo estoy tratando de expresar esos elementos que circulan en el razonamiento de las cosas, ¿ya? Para que usted lo capte nada más. Lo capte. Yo en el curso de teoría y ciencias de sistemas, yo hablo, explico para que la gente comprenda. Comprenda. Ese es el objetivo ahí. En la teoría debe comprender. No, tampoco es aprender, ¿eh? Es comprender. Usted acá viene a razonar, a pensar cómo hacerlo mejor. Y a recibir el contraataque, la retroalimentación del docente y captar lo que quiere el docente. Porque lo que usted busca es que hacerle creer al docente, hacerle creer que usted razona como ingeniero de sistema y puede formular un modelo dinámico. Eso me tiene que hacer creer. Eso es lo que usted tiene que hacer en este curso. Cuando usted lleve ingeniería empresarial y tiene la providencia divina o la desprovidencia divina, como quiera, o sea, la fortuna o el infortunio de caer conmigo otra vez, ahí ya no le pido comprensión, ahí no le pido cerebrito, ya no hay cerebro ahí que valga. Ahí lo que yo le pido es que aplique. Acá es entender cómo pensar, cómo razonar, nada más. Entonces yo le pido preste atención a esa explicación para ubicarse. Y luego tiene que usted atender con mayor cuidado cuando yo ya estoy dando la indicación de cómo hacer el modelo. Ahí sí preste atención. El otro, disfrute. El otro, cuando yo veo la pared, disfrútelo. Es como ver una película entretenida, nada más. No es para que usted recuerde, simplemente para ubicarse. Pero sí, cuando yo
voy dando los tips para el modelado, sí preste atención, porque eso es lo que voy a exigir. Yo cuando expliqué qué cosa era el caso, no me prestaron atención. O si me prestaron atención, no me supieron interpretar, entender. No se trata de describir una empresa, una situación concreta, no, 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 para nada. Es describir un fenómeno que se da a lo largo del tiempo que ya pasó, no que va a pasar, que podría pasar, no, no, no. Algo que ya sucedió como fenómeno agregado, en la cual varias empresas, diferentes aspectos generales están interactuando entre ellos, ¿no? Sistema económico, el comportamiento del mercado bursátil, del comportamiento de la industria del oro, ¿no? Etcétera. No de la empresa, no de la organización, porque no es un fenómeno, eso es un caso en particular, no es la casuística de un fenómeno complejo. No merece una representación dinámica. Quizás una explicación sí, pero no. Entonces me tiene cuando yo estoy explicando sobre qué es lo que hay que hacer, yo les pido, ahí sí, concéntrense. El resto, o me prestan atención divertidamente, se divierte, se entretiene, o se duerme, o puede hacer otra cosa, no hay problema, no, yo no me molesto, no me angustia que usted me preste atención, no me angustia. Yo sí, en teoría y ciencia de sistemas, sí me angustia que no me esté prestando atención, porque ahí yo me estoy esforzando para que me comprenda, para que comprenda. Entonces, que no me comprenda es una molestia. En ingeniería empresarial, el que debe prestar atención soy yo, no el alumno. El alumno expone su tema y yo le presto atención. Yo soy el que debo prestar atención, ellos no. Ellos tienen que trabajar aplican lo que han aprendido. Si no saben aplicar, no se maneja en una buena aplicación, yo que estoy prestando atención le saco la mugre. Es decir, lo jalo. ¿Ya? Acá no. Acá usted se divierte. Esto no es una clase, es una diversión. Es un evento lúdico, ya para divertirse, relajarse. Y si no es suficiente relajarse acá, vea películas, salga a pasear, en fin, descanse. Ya, ubíquense, ya. Ahora, bueno, aparte de la pregunta que ha habido, ¿hay otra pregunta? No hay otra pregunta. Entonces, permítame poner mi presentación. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. Quiero que, perdón, ¿quién es el delegado del salón? Yo, profesor. Edward, gracias. Edward, por favor, me aclara si acaso estoy equivocado. Nos quedamos ahí tratando de explicar lo que era el enfoque en sistemas. No te No acuerdas. recuerdo. No. Ya, estás igual que yo con Alzheimer, pero es un Alzheimer juvenil. Ya. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda si quedamos ahí?
No se acuerdan. ¿A usted qué le importa lo que yo estoy hablando? Ya no importa. Repito, esta parte es para solamente ubicarse en el entendimiento de cómo el ingeniero de sistema va utilizando su manera de entender la realidad para abordar algo que es complejo y que se puede meter dentro de la bolsa de los problemas de sistemas. Bueno, me han pedido, ya, no, me han pedido, yo también tengo interés. Perdón, me estaba olvidando. Un segundito. ¿Han leído la revista Únete, el último número que salió en septiembre? ¿Quiénes lo han leído? No puede ser, eso no puede ser. Bien, en la revista Únete va a salir mes a mes un artículo en una columna de ingeniería de sistemas. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Prestenme atención, ¿eh? Esto sí es importante. Todos los meses, ya salió de septiembre, o sea, Únete sale hace mucho tiempo, pero desde septiembre ha empezado a salir una columna de artículos de ingeniería de sistemas, en la cual yo soy el columnista. Y yo quiero que me lean, pues que lean mi columna, ¿no? Ya, no, pero lo que pasa es que estamos, la gente de sistemas antiguos, ¿no? Tíos como yo y más jóvenes, que hemos egresado, queremos celebrar 50 años de la ingeniería de sistemas, porque la primera vez que se empieza este tema en el Perú es el año 1974 de la UNE. Y algunos estuvimos presentes en esas circunstancias. Entonces queremos celebrar. Entonces me han pedido, me han obligado, en fin, me han empujado a escribir, me han designado, pues así, o sea, que es una cosa que halaga, ¿no? Que yo escriba la columna de ingeniería de sistemas. Y bueno, ahí está la idea, que se está teniendo que aclarar cada vez mejor, porque incluso profesores de ingeniería de sistemas desconocen los temas sobre los cuales estoy yo escribiendo. Pero ahí también está el ejemplo de la parte más importante del trabajo que ustedes van a hacer al final, del cual es debido a muerte, debido a muerte. ¿Ustedes saben qué significa debido a muerte? ¿Saben eso, no? Cuando se dice esto es debido a muerte. Muy bien. Para el tema del curso de debido a muerte, hacer un trabajo que es, aparte del modelo, es hacer una traducción de unos artículos que hay en el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de sistemas, hacer una traducción, para el cual un requerimiento. Ese requerimiento consiste en que, de acuerdo a un formato que yo he indicado en las primeras clases y que está en la rúbrica, cada artículo del conjunto de artículos que se le ha dado, usted debe ponerle un archivo Word, que empieza con un código de artículo cuya relación está publicado, los he publicado en la carpeta de Google Drive. Entonces, en ese formato usted debe presentarme. Y además hay un archivo, un Word, en la cual usted tiene que presentar, y ese es el que tiene valor, más valor, es un artículo escrito por usted. Usted escribe un artículo. Es un artículo propio. En base de los temas a los que están referidos, los artículos que están en el cuerpo de conocimiento que yo les he asignado y que usted ha traducido. ¿Ya? En base a esos artículos, usted escribe un artículo propio. Escribir un artículo es hacer un comentario, mencionar una aplicación, cualquier cosa referida a ese tema. El ejemplo que les doy son los artículos que estoy publicando en la revista. En ese mismo formato, de 3 columnas, su sumida ahí, y, en fin, en ese mismo formato. Y por esa razón yo les pido que usted lea esos artículos para que vean de qué manera yo estoy esperando que usted prepare dicho artículo.
Lo que yo le he puesto ahí es un modelo de, de artículo. Y yo le quiero, ahora se lo estoy poniendo en el chat. Estoy colocándole la última revista que seguramente usted ya recibió, ¿no? Edward, ¿tú has recibido la revista? No, profesor. No, ¿cómo no No, sabe usted la no. revista? Sí he visto el artículo, pero no, o sea, no me fácil me llegó al correo. Ya, ahí le estoy mandando, bájense, por favor, bájense la revista que estoy colocando en el chat. ¿Lo ven? Entren al chat, bájenlo. Edward, ¿lo bajaste? Sí, profesor. Ábrelo en la página 11. Ábrelo y anda en la página 11. Rose, ¿lo bajaste? Sí, profesor, lo estoy viendo. Listo, profesor. Ya lo está abriendo, ya. Carlos Belingo, ¿lo bajaste? ¿Lo estás viendo ya, página 11? Sí, sí, profesor, estoy viendo. Ya, muy bien. Fíjense, ese es el modelo que yo le estoy pidiendo. Y la vez pasada me preguntaron, ¿y ese nombre? Ese es mi nombre, pues ese nombre que está ahí, que hice miembro de INCOSE, todo ese rollo, solamente para impresionar al lector. Pero ahí va a ir el nombre de usted, que va a decir estudiante de Ingeniería de Sistemas, alumno estrella de Dinámica de Sistemas, algo así. Se presenta ya con el mejor rollo que tenga usted. Hijo de mi mamá, en fin, le pone el nombre de su papá. Ahí es una presentación no basta que ponga nomás estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNI, ¿no? Bien, y ese es el artículo, así es el artículo que yo quiero que usted escriba, ¿ya? Eso va en un archivo Word que tiene una denominación, como se indica en la rúbrica. Edward va a volver a ver la rúbrica y si tiene problemas para entender cómo es que hay que formatear el trabajo, porque hay otro archivo para el PowerPoint y otro trabajo para colocar el video que usted va a preparar respecto a los temas que estén en esas traducciones. Si tiene algún problema, le pregunta a Edward. Porque si hay un error en el contenido que hay en esos archivos, yo voy a dar por no presentado. No se olviden que esa presentación es de vida o muerte. De vida o muerte. Muy bien. A ver. Disculpe. Ya. Eso es lo que tenía que decir porque estamos queriendo la gente que está trabajando en el tema de la celebración de los 50 años. Me han designado, como digo, me siento pero sumamente abrumado de esa selección. Claro que todos esos patas son mis patas, no son, los que me han elegido son mi argolla, o sea, conmigo de tiempo. No ha sido una decisión basada en criterio crítico, analítico, para nada. O sea, al pata, han elegido a su pata. Bueno, como fue, estoy escribiendo, pues, y entonces ¿cómo es posible que mis estudiantes no me lean? O sea, que si pudiera tener la forma de hacer, le bajaría puntos, pero como ya son los puntos tan bajos, ya no hay puntos para bajar. Bueno, pero léanlo, pues léanlo, entérense. Va a salir un artículo, ya en la próxima semana creo que se publica el siguiente número, que es de octubre, luego viene el de noviembre y el de diciembre es el de fondo, para hacer deslinde con la informática. Tienen que leer, ¿eh? Ahora, nosotros queremos que se lea, todo el mundo lo lea. Pero si ustedes no están leyendo, todo el mundo es mucho decir, ¿no? Es demasiado decir. Están alucinando, algo están fumando mis colegas, porque si a propios alumnos no leen, nadie estará leyendo pues, esa revista, ¿no? Bueno, ya, entonces volvemos a nuestro tema.
bien jóvenes. Traten de entender lo que les quiero explicar, traten de entender, y si no, me preguntan, y si les llega altamente, igual se desconectan, no hay problema. Fíjense, cuando abordamos una situación determinada, se dice que el ingeniero de sistemas lo debe abordar con enfoque de sistemas. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? El enfoque de sistemas. La gente que no está metida en nuestra materia no tiene una pita idea de qué significa eso. Y se le quiere consignar un entendimiento bien plano, digamos, de esto. Y se dice, tener un entendimiento con un enfoque de sistema es tener una visión holística de la realidad. Una visión holística de la realidad. Lo cual es cierto en 5%. El 5% de ese dicho es verdad. Pero es que no es solamente eso. Cuando decimos yo tengo un enfoque de sistemas, en primer lugar, es porque sí, efectivamente yo tengo una visión holística, es decir, involucro en mi mirada de la realidad, en la mirada del problema, en la mirada del fenómeno que estoy estudiando, del sistema que estoy estudiando, involucro todos los aspectos relacionados, todos los factores relacionados, todas las variables relacionadas. Ya tengo que involucrar todas las variables que son más relevantes alrededor de un problema, de un sistema, de un fenómeno. Hay miles o cientos, no sé, cantidad de cosas que están vinculadas. Pero yo tengo que tener la percepción, la inteligencia perceptiva necesaria para encontrar cuáles son las más relevantes, que no son pocas, que no deben ser pocas. Perdón un ratito. Ya. No deben ser pocas. Yo debo seleccionar. Y así digo que tengo una visión holística, que es lo más elemental del entendimiento bajo un enfoque de sistemas. Porque lo que sigue es esos aspectos que yo he encontrado, cómo se vinculan entre sí, cómo se relacionan entre sí. ¿Ya? Una visión holística correcta, yo le expliqué la vez pasada, ¿no? Yo quiero entender el comportamiento del pollo. Decir visión holística es tener una visión de todas las partes del pollo, solamente. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Les mencioné el caso del pollo. Edward, no te acuerdas. Randy, ¿te acuerdas? No que yo me acuerde, profesor. No que yo recuerde. Está bien. Mire, cuando yo digo que tengo una visión holística del pollo, yo le digo a mi hijo que es cocinero profesional. Hijo, quiero hacer un estudio del pollo, pero quiero el pollo completo, para tener una visión holística, todas las partes. Entonces él va al mercado y me compra un pollo completo, y me lo trae, y me lo deja ahí, y está pues ahí, pelado el pollo, seccionado, con todo, o sea, trae todo, incluso el pico, las patas, las uñas, todo trae. Porque todo, pues no todo, todo lo involucrado. Y ese rato digo, pucha, que no le explicaba a mi hijo qué cosa es visión holística. Es que eso no es una visión holística. Yo le digo, ¿sabes qué, hijito? No. Y para tener una visión holística tiene que estar el pollo no solamente completo, sino entero.
Ya va, no te preocupes. Uy, se va. Y se viene con un pollo que no lo han cortado, no le han sacado las vísceras, está pelado y las plumas están ahí al costado, pero el pollo está muerto. Y le digo, no, 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 no. Así no puedo yo entender al pollo. El pollo tiene que estar vivo para que yo tenga una visión holística, porque no encuentro las características más importantes del pollo. ¿Cuál es la característica más importante del pollo? ¿Saben ustedes? No saben. Producir más pollos. Producir más pollos. Muerto no puede producir más pollos, ¿sí o no? Vivo. Y entonces si la característica más importante del pollo es producir más pollo, ni siquiera solo el pollo. Debe estar vivo, pero no debe estar solo. Para yo entender su comportamiento más importante, ¿qué debe venir? ¿Qué me debe traer? El pollo y la gallina, ¿no? El pollo y la gallina. ¿Sí? Está mal expresado en el lenguaje español. Ustedes saben que el pollo es el bebé del animal, el bebé, no se dice pollo. Se le llama pollo al del gallinazo, al del águila. Cuando esté chiquito se le llama pollo. ¿Ya? Y lo que nosotros comemos son gallinas. Cuando usted va al pollo a la brasa, lo que le venden es una gallina macho, o un gallo, o una gallina, ¿ya? Un gallo. Si fuera bebé, se le diría pollo. Así es el lenguaje español, ojo, ¿eh? Sino que nosotros hablamos mal del español y hablábamos pollo para el macho grande, ¿no? Bueno, entonces me tiene que traer el pollo vivo con su parejita, ¿sí o no? Para saber cómo se comporta el pollo. Pero ni siquiera así yo puedo tener una visión holística correcta. Yo debería ir a la granja, donde el pollo se desenvuelve en su entorno correspondiente, real, y ahí observarlo, y mirar el pollo, su comportamiento, lo que come, cómo se mueve, cómo lo tratan, en fin, y cómo produce más pollos. ¿Correcto? ¿Entienden la idea de la visión holística? Tiene que estar claro, ¿ah? Es una visión de un sistema en su dimensión real, completo, en la cual estás considerando todos los aspectos relacionados a esa realidad. Si lo desencajas, incluso las partes la quieres mirar por separado, y ya no es visión holística. Esto es un entendimiento que hay que comprender, porque la palabra holística debe traducirse correctamente como entero, vivo y entero. Entonces, cuando usted dice yo tengo una visión holística de la realidad, es porque la ha visto o la ha percibido, o ha obtenido información de su comportamiento real, en la realidad real, ¿no? No hipotética, no supuesta. Muy bien. Si yo voy a tener un enfoque, si yo digo, tengo un enfoque, tengo que ver la realidad, el sistema, con todos sus aspectos involucrados, teniendo una clara visión de cómo interactúan cada parte de esa realidad. Y expreso lo que estoy observando desde el punto de vista de sistemas, es decir, con el framework de sistemas. ¿Cuál es el framework de sistemas? El marco de trabajo para el entendimiento de sistemas. ¿Cuál es? Giancarlo, ¿te acuerdas? Giancarlo Aguirre. ¿Es el enfoque de sistemas? No, el enfoque de sistemas utiliza un framework. ¿Cuál es este? ¿La definición del sistema? La definición de sistema, correcto. Y la definición de sistema es la que me va a dar una idea clara de cómo yo debo observar los componentes que están en su conjunto relacionados en una arquitectura de orden que justamente actúa en un determinado entorno para alcanzar una finalidad,
común y que tiene mecanismos de regulación. Ahora he eliminado de mi expresión normalmente, no, tiene un mecanismo de regulación o de control, ¿no? Y además, y aquí nos quedamos, me parece, la vez pasada, o sea, enfoque el sistema, mirar holísticamente. Ya les he dicho qué cosa es mirar holísticamente. Luego, desarrollo lo que estoy observando con un framework, que es la definición de sistemas. Encontrando cada aspecto de que esté esa definición en mi observación de la realidad. Y una vez que he hecho eso, y he completado esa perspectiva, no es suficiente, sino que yo debo aplicar los principios en los que se basan los sistemas. Los sistemas tienen un comportamiento que obedece a ciertos principios. Y yo utilizo ese conocimiento para poder entender de una manera cabal el funcionamiento del sistema. Se llama principios de sistemas. Y hemos dicho que los principios son aquella base de conocimiento, de conciencia, de lo que sea, que los uso para pensar, para actuar, para hablar, para lo que sea. Son una base de principio, ¿no? Son pero es así cuando yo siempre lo recuerdo frente a una actuación. Yo soy cristiano evangélico, ya lo saben ustedes. Yo tengo principios. Claro que conozco los 10 mandamientos, conozco la bienaventuranza, donde están acumulados un montón de... Pero yo, en mi enseñanza, en mi aprendizaje cristiano, he entendido que los principios fundamentales de la fe cristiana es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese es el principio del sistema, ¿sí o no? Entonces yo cuando escojo dónde enseñar, si enseño en la católica, enseño en la uni, ¿dónde escojo? Basado en ese principio. ¿Dónde escojo? Si me dicen, escoge entre enseñar en la uni o enseñar en la católica. Si yo tengo el principio de amar a mi prójimo, ¿dónde enseño? ¿Qué escogería Gonzalo Abanto? ¿Qué escogerías tú? La católica. Sinvergüenza. Tú estás pensando en ti mismo, en tu amor a ti mismo. Estos patas tienen ya recursos, ya pues se pueden conseguir un profesor. Pata, tú no eres evangélico, no, ya está bien, ya está claro, está claro. Pero los evangélicos pensamos de otra manera, en general. Decimos, ¿dónde servimos más? Al prójimo. Lo de la católica, aún no estudien bien, esos patas van a hacer su negocio, su empresa, van a trabajar en la empresa de su padre, en fin. Pero tú, Gonzalo, tu familia, tus padres, son de regular y escasos recursos, ¿sí o no? Yo digo, si yo digo, este es un principio, amar a mi prójimo, opto por el más necesitado. ¿Sí o no? El más necesitado. Si no opto de esa manera, digo, no, chuma, $1,000 ganaba yo por dictar 3 horitas a la semana. $1,000. Jamás he llegado a esa cantidad, a pesar de que hago proyectos, tanta vaina. Jamás he llegado a esa cantidad que hay en la U. Bueno, ahora sí estoy ganando un platal, pero no llega a pesar, no sé cuánto, en dólares, cuánto será. Pero bueno, el principio. ¿Qué cosa es un principio? Es algo que tomas en consideración ante una decisión a una manera de razonar. Yo digo es mi principio, porque yo razono las cosas con este aspecto. Y sin duda que si tú razonas con cierto principio, tu deducción de lo que hagas, lo que pienses, lo que salga como conclusión, será basado en eso. O sea, por eso los principios. En ingeniería de sistemas hay muchos principios, ¿ya? Depende del autor que usted tome, le va a dar una serie de principios. Usted escoja el que quiera. Cuando acabe este curso.
Pero mientras este curso exista, y usted está en mis manos, su cuello está en mis manos, usted tiene que pensar con estos principios, con esto que yo he seleccionado, pero no. Es mi antojo, ¿eh? Ojo, es una particularidad personal, por mi experiencia. Y son 4 principios básicos para razonar la realidad, ¿ya? Que yo espero que usted poco a poco vaya haciendo los principios, porque ahorita es un valor, son conceptos que yo voy a explicar. El primer principio se llama el principio de la subsidiariedad. ¿Qué es lo que dice este principio? Yo estoy seguro que Santiago, que lo acaba de leer, lo va a recordar el resto de su vida, ¿no? Santiago, nunca te vas a olvidar de ese principio. Ningún sistema es completo en sí mismo. ¿Es fácil de recordar, Santiago? Sí, profesor. Es recontra fácil, ¿sí o no? Recontra fácil, ningún sistema es un principio. ¿Qué nos dice eso? Que cuando yo observo un sistema, eso es lo que yo observo que es delimitado, ¿no? Le he identificado con una identidad, una denominación, ese sistema, tal como yo lo observo, no está completo. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más que usted no puede percibir por limitaciones en su capacidad perceptiva, en los instrumentos que utiliza, o simplemente porque va más allá de lo observable de esa realidad. Yo soy un sistema, ¿sí o no? El ingeniero Jorge Daniel Llanos Panduro es un sistema. Y usted en la interacción que tiene conmigo ya me observó. ¿Y a cuántas clases hay? 4 clases, no sé cuántas clases han habido. Muchas clases, ¿no? Ya usted me observó. ¿Ya tiene una percepción de este sistema o no? ¿Sí? ¿Usted puede describir este sistema ya? ¿Lo puede describir? ¿Ya lo ha delimitado o no? Ya lo puede describir. No sé si... A ver, ¿quién? A ver, Rafael Palacios. ¿Puedes hacer una descripción en alcance de tu observación de este sistema? ¿Cómo lo describirías? Primeramente que es un sistema que está en un entorno virtual, pero con el propósito de enseñar eh, todo lo relacionado a dinámicas y sistemas, en principio aplicando lo que es los principios de sistemas, ¿no? Ya, pero no soy una persona, soy ¿cómo le llaman? ¿Un avatar? ¿Un avatar? No, soy una persona, ¿no? ¿Sí o no? No solamente soy una expresión virtual, ¿eh? Es decir, la percepción es virtual, pero soy un ser humano, y es un ser humano, ¿no? Por lo menos que hable y piensa, con un enfoque. Es un ser humano que juega un rol de docente en esta relación, en este sistema, este subsistema. Jorge Daniel Llanos Panduro es esto, ¿sí o no? Viejo, me puedes decir viejo, no hay problema, no me ofende ser viejo, ¿ya? ¿Cuál es la expresión que no me gusta que me digan? Hay una expresión que me han dicho que no me gusta, porque da la impresión que soy obsoleto. Una cosa es ser viejo y otra cosa es ser obsoleto. O sea, ya no sirve. Que utiliza lentes, que es canoso, ¿sí? Que es puntual en la entrada de la clase, que es inflexible en sus evaluaciones. Tú, ya con lo que has percibido, puedes hacer una descripción del sistema, con diferentes características, ¿sí o no? Pero toda esa descripción que puedes sacar de esa interacción que tenemos, no es todo. Si yo no hubiera dicho que soy evangélico, no habría una caracterización mejor. No habría una caracterización mejor. Se hace mejor en la medida que tú sabes que mi prejuicio o mis juicios están impregnados por una idea religiosa, ¿no? Una percepción religiosa, ¿correcto? Eso añade digamos,
tu capacidad comprensiva de este sistema. Te advierte de alguna manera del funcionamiento de este sistema. ¿Es bueno, sí o no, enterarse de cuáles son los aspectos que están relacionados a un sistema determinado? ¿Te ayuda o no? Porque puedes actuar de una manera determinada. Claro que si yo te escucho decir gloria a Dios, amén, profesor, si me dices así, no, yo sé que tú me estás hablando para que granjearte mi cariño, mi aprecio, ¿no? Pero de acá, ya la vez pasada he preguntado, no hay. Entonces no pueden hablar así, pero sí saben que yo vivo un mundo de esa manera. Me pueden entender mejor mi comportamiento. Pero aún yo les haya dicho que soy evangélico, eso no es todo. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Ya les he dicho que soy abuelo. ¡Ay, qué lindo! Soy abuelo. Ya eso me baja del pedestal. Me baja del pedestal. Porque el abuelo se le cae la baba, pues se le cae la baba, en fin. No uso pañuelo para secarme la baba, uso toalla de playa, caray. Mi nieto acaba de publicar, acaban de publicar, las Naciones Unidas acaba de publicar de mi nieto de 11 años, le acaba de publicar un video, o bueno, Naciones ha publicado un video promocionando la conservación del medio ambiente, la protección del medio ambiente, utilizándolo a él como la figura, el diseño de la caricatura que han sacado, y su voz. Entonces está trabajando para Naciones Unidas 11 años, ¿eh? Es una representación de promoción de la protección del medio ambiente. Mucha, que me da ganas de mandárselo, cara. El link. Soy abuelo. Y ya estoy contando, ya estoy dejando la clase para irme a contarles sobre Mateo, sobre mi Mateo. Ya empiezas a conocer, sí o no, algo más de este sistema. Soy un abuelo baboso, o sea, se le cae la baba por su nieto. Bueno, todos los abuelos somos así a eso. Bien raro que un abuelo no tome una actitud de aprecio a los nietos. Al contrario, son los nietos los que nos aprecian a nosotros. Bueno, es un dato. Siempre un sistema no está completo en sí mismo. Ningún sistema lo podemos observar completo en sí mismo. ¿Correcto? Siempre hay algo más. Y ya la vez pasada le he referido que he sido miembro de la comisión o del comité de transformación digital de la SUNAT. SUNAT. Entonces, mucha gente cuando escucha SUNAT hace la cruz, ¿no? No hace la cruz. O sea, le sale una de esas, es una expresión en la que de la SUNAT no somos muy apreciados. En el barrio, todo el mundo sabe que soy de la SUNAT. Cuando yo camino por la calle, la gente murmura, me mira así de reojo nomás, y yo los escucho murmurar, aventándome la madre, en fin, cuando paso así. Mi yerno es entrenador de fútbol, ha entrenado la selección peruana de fútbol, de mujeres, ha entrenado a los menores de Cristal y ahorita está entrenando a los menores de la Alianza Lima. Qué horrible, pero bueno. Y entonces en el barrio, cuando pasa por el barrio, todo el mundo lo saluda. ¡Ey, corra! Todo. Lo saludan. Se acercan, le dan la mano. Conmigo la gente se abre. Me dejan pasar en vereda limpia. Porque soy de la SUNAT. Saber que soy de la SUNAT marca en la actitud de la gente una actitud diferente. No, claro, cuando yo digo soy catedrático de la UNA, es decir, uso la palabra catedrático, ¿no? Es mucha vaina, pero a que pese, ¿no? Ya ahí sí la gente, hace su gesto. Cuando uno va conociendo el sistema, progresivamente, el entendimiento de él se rebustece o se debilita dependiendo de lo que se trata. Pero siempre un sistema no está completo en sí mismo en nuestra apreciación de él. Nunca un sistema está completo en sí mismo. Siempre hay algo más. ¿Está claro eso?
¿Qué nos lleva a pensar en la dinámica del sistema esto? Que nuestro abordamiento que tengamos de él, del problema, del fenómeno, siempre se va a poder enriquecer, porque nunca estará completo en sí mismo. Siempre habrá algo más. No se olviden eso, ¿eh? Es un principio que tenemos que aplicar siempre. Y eso hace que en el ingeniero de sistemas seamos indagadores, busquemos apreciaciones distintas, aprendamos de la aprehensión de otros. ¿Qué entendiste tú? O sea, ¿por qué? Porque la realidad no la podemos percibir de manera completa. Hay una limitación. Siempre habrá una limitación. Y por ello no podemos decir que yo tengo la verdad. Yo le he dicho, soy evangélico. Los evangélicos tenemos esa arrogancia, son inconversos, ¿no? Tratamos al resto como si fueran ignorantes, que nosotros tenemos la verdad, ¿no? A veces discutimos con nuestros amigos católicos, en fin, da la impresión, pero no, eso no puede ser. No existe el dominio de una verdad absoluta, no existe el dominio de una realidad absoluta, no existe. Siempre vemos de manera incompleta la realidad, siempre. Nuestro entendimiento de Dios, evangélico, católico, ortodoxo, lo que quiera, son percepciones, siempre escasas, limitadas. Nadie puede decir, esta es la verdadera manera de entender a Dios. No. Y eso que Dios no es una realidad tangible, a ojo, medible, para nada. Es una percepción, un entendimiento de la fuente que habla de él, punto. Y de la realidad tampoco. La realidad siempre tiene una percepción. Principio de subsidiariedad. Y Santiago jamás en su vida se va a olvidar. Ningún sistema es completo en sí mismo. Siempre hay algo más. Segundo principio. Se llama el principio de la interacción. ¿Qué dice el principio de la interacción? Los subsistemas o los componentes, si quieren ustedes, de un sistema o de un organismo interactúan y se influyen mutuamente. Es decir, no es posible en un sistema no interactuar. No es posible en un sistema no interactuar. Todos los subsistemas o componentes de un sistema o de un organismo participan en la interacción, influyendo en su comportamiento. Para la dinámica de sistemas, produciendo un efecto causal en otro. Y no es posible. Si no participa influyendo y siendo influenciado, ese componente no es parte del sistema. Porque no es posible no influir en un sistema. No es posible. Todos los componentes o los subsistemas de un sistema o de un organismo interactúan y se influyen mutuamente. Esta es una declaración de uno de los pensadores más importantes, que es Kenneth Wheeler, en la ciencia de sistemas, ¿ya? Es una expresión de él. La primera es Bertalanffy y esta es de Wheeler. Ese se llama principio de interacción. Es el principio de la interacción. Es decir, un sistema es un complejo interactuante, ¿no? Interactuante. Y no es posible no interactuar en un sistema. Eso quiere decir que yo debo encontrar el fenómeno que observo, los factores que intervienen, los componentes que intervienen, y ver cómo estos influyen entre ellos. En este caso, buscamos que esa interacción sea una interacción que produce ciclos de retroalimentación o bucles de retroalimentación. Ese es el principio. Se llama principio del determinismo. A mí me llama la atención este principio, que lo he tomado de algún escrito que hay por ahí, porque resulta
un tanto aparentemente contradictorio con la ciencia de sistemas, un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado anteriormente, la ciencia de sistemas es una manera de entender la realidad que ha ido construyéndose y evolucionando sobre principios epistemológicos similares a los principios o iguales a los principios que ha permitido evolucionar la ciencia moderna. ¿Y cuáles son esos elementos epistemológicos para el entendimiento de la realidad de la ciencia moderna y la ciencia de sistemas? Uno de ellos es el relativismo. Uno de ellos es el relativismo, que es lo que estoy hablando ahorita. Dependiendo cómo lo ves, quién lo ves, por qué lo ves, cómo lo ves, vas a tener un entendimiento o otro entendimiento. El relativismo es parte de la forma de entender la realidad en la ciencia moderna y la ciencia del sistema. El relativismo. Y lo que se dice además, que siempre hay que considerar una condición de incertidumbre. Heidegger nos habla del principio de incertidumbre. La realidad es una realidad que oscila entre alto grado de probabilidad a bajo grado de probabilidad. Hay condiciones de improbabilidad en un fenómeno determinado y hay cierto grado de probabilidad en ese fenómeno para ciertas características. Y por lo tanto, en la realidad, en los fenómenos de la realidad, siempre hay un grado de incertidumbre. Esto puede suceder en un porcentaje determinado, en una probabilidad determinada. Siempre el enfoque del sistema es un enfoque que marca un sentido de la incertidumbre, que más adelante lo vamos a ver. No podemos dejar de lado condiciones de incertidumbre. Por eso utilizamos factores de probabilidad en nuestros modelos o factores heurísticos en nuestros modelos predictivos y de inteligencia. La inteligencia artificial está basada sobre modelos heurísticos y eso es la manera de entender ciertos comportamientos. Si así se sostienen las ideas de sistemas, ¿cómo así uno de sus principios para abordar básicamente los sistemas? Utilizamos este principio del determinismo que es contrario al principio de la incertidumbre. Y es que ahí se menciona lo siguiente. Esto es muy importante. Y esto viene de Einstein, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Este es el principio que viene del aporte de Albert Einstein. Todo fenómeno que actúa en o a través de los sistemas es resultado de causas definidas. Es decir, algo lo está causando. Una característica de nosotros, los ingenieros de sistemas, y de los niños, los niñitos se parecen a un ingeniero de sistemas cuando te preguntan ¿por qué? O sea, ¿cómo disfruto? Cuando mis hijos estaban pequeños, dado que yo conocía esta materia, qué encantador es cuando ese niño, ante una observación, una recomendación, una explicación que das, te dice, y abuelito, o papá, no, primero, papá, ¿por qué? Ahora mis nietos, cómo me encanta que me dicen, y abuelito, ¿y por qué? ¿No? Y yo le tengo que dar la respuesta lógica. Me obliga mi conciencia cristiana y mi mente de sistemas. Tengo que explicarle por qué. Y cuando le doy el por qué, me vuelve a preguntar, ¿y por qué, abuelito? Y entonces tengo que volver a explicar. Esa actitud indagatoria, natural, del ser inteligente, del porqué de las cosas, es un principio nuestro. Algo lo causa. ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué estoy canoso? ¿Sí o no? Uno se puede preguntar, ¿eso qué característica de este sistema, este fenómeno? ¿Por qué?
¿Sí o no? Se puede, esa actitud indagatoria es muy importante en la dinámica de sistemas, porque siempre algo que sucede en el sistema, a través de él o en él, es producido por algo definido, por causas definidas. Pero ahí le añadimos algo para que usted elimine la posibilidad de querer utilizar la dinámica como un instrumento de pronóstico, de proyección del futuro. Dice, todo fenómeno que actúa en o a través de los sistemas es resultado de causas definidas y cambiantes. Hay cosas que causan, pues, ¿no? Hay razones, hay causas que producen ciertos efectos, pero esas causas pueden cambiar de la noche a la mañana, de ciertas circunstancias a otras. No puede usted suponer que un fenómeno estudia un determinado rango de tiempo bajo cierto contexto que ha sucedido, ciertas condiciones que se han dado, se repita en resultado, en consecuencia, si este se vuelve a repetir en otras circunstancias. Porque si esas circunstancias cambian, cambia el fenómeno, cambian las consecuencias. ¿Correcto? Yo cuando me casé, todos son mayores de edad, ¿no? Acá hay algún menor de edad. No hay menor de edad, ya. Bien, cuando yo me casé, y esto no quiero que lo difundan, ¿eh? Esto es un asunto muy íntimo, personal, por favor, les ruego total reserva. Yo tuve 9 años de luna de miel. No les voy a explicar en qué consiste la luna de miel, ¿ya? Ya ustedes, léanse en algún libro. El asunto es que cuando yo me casé, iba a trabajar y volvía como loco, volvía rapidito, desesperado, volvía a mi casa. Quería volver a mi casa. Y normalmente mi esposa llegaba antes que yo. Dale, dime. Si es en lo privado, le recomendaría parar momentáneamente la grabación. Muchas gracias. A ver, ¿dónde está? Ahí, a ver, acá. Allá. Pasa el tiempo y en tiempos distintos, no necesariamente las causas producen los mismos resultados. O no siempre, pasado el tiempo, pasado las circunstancias de estudio de un fenómeno, las causas son las mismas. Sino estas han cambiado. Han cambiado en valores o ha cambiado en componentes causales. O sea, en la época de Alan García y Fujimori, las circunstancias del abandono en provincia ha sido duro, fuerte, en un momento determinado. Algunos dicen que mejoró, no, las ultras. No fue así, pero y ahí fue caldo de cultivo de la aparición de esta revuelta que ha habido pues, en el país, ¿no? Que son muchas muertes. Pero pasado un tiempo, ya posteriormente, nuevamente el campo ha quedado descuidado, la pobreza ha retornado, el desempleo, ¿sí o no? Está surgiendo una situación de violencia política como en esa ocasión. No, ya no. Han cambiado las circunstancias. Se da la misma causa, pero no se da el mismo resultado. Ahora lo que está viendo más violencia delincuencial, ¿sí o no? ¿No? O sea, si hablamos de violencia en esa ocasión y la de ahora, podemos hablar de una situación de violencia, efectivamente, de muertes, pero producido por factores distintos. Todo fenómeno que actúa en o a través de los sistemas es resultado de causas definidas y cambiantes. Y acá es que en la dinámica de sistemas tenemos que tener cuidado para que en ciertos fenómenos se va a producir un salto en el comportamiento que no se puede entender, no se va a entender
en términos de suceso lineal. Normalmente los fenómenos circulan linealmente, en curvas o en líneas, no siempre rectas, siempre son curvas, diferentes características, pero linealmente continuas. Pero hay fenómenos que de pronto se produce un cambio drástico. Ciclo pasado, ¿cuántos aprobados hubo? Todos menos uno. Solo uno desaprobó. Todos menos uno. En este ciclo, ¿cuántos están desaprobando? Más de la mitad. Más de la mitad. No es que van a desaprobar, sino, entonces, no hay una línea de continuidad, ¿no? Si hubiera línea de continuidad, ahora tocaría que todos aprueben. O que todos menos dos, ¿no? Algo así. No, los fenómenos de la realidad, muchas veces, este cambio causal produce un efecto disruptivo. Ya no se pierde, ya no se mantiene la linealidad, sino aparecen características no lineales en el comportamiento del sistema. Principio del determinismo. El siguiente principio se llama el principio de la equifinalidad, que esa es una expresión muy, digamos, fácil también de recordar y fácil también de entender. Dice todos los componentes, los medios, las acciones, los recursos, lo que quieran, todo lo que participa en el sistema, ayudan a alcanzar la finalidad. Es decir, siempre un factor que está involucrado, las relaciones, los factores, los medios, todo, están asociados de manera tal que llevan a una finalidad determinada. Por eso es muy importante que el modelador de sistemas, sea por la dinámica de sistemas, sea por otra forma, tenga una idea completa previamente de la naturaleza del sistema y de qué finalidad suele perseguir ese tipo de sistemas. Es muy importante. Y la mente del modelador es asociar las cosas con el propósito de que al modelar yo estoy ubicando ese aspecto en forma contribuyente, en forma que contribuya a que se reproduzca aquello que el sistema en la realidad produce, cumpliendo una finalidad. Y eso requiere percepción, entendimiento y también, pues, un alto grado de inteligencia para ver cómo un factor va a contribuir, que va a ayudar a que lo que estoy observando cumpla con la finalidad que está establecida en la realidad. El modelo debe reproducir la realidad. Y para eso yo armo el modelo. Pero lo armo tratando de aplicar esta idea de que debe contribuir al cumplimiento de la finalidad. O sea, el modelado dinámico es un modelado forzado. No es las matemáticas exactas, puras, del entendimiento de un modelo ecuacional simple. No. Acá se trata de ver cómo acomodamos de mejor manera para que eso que quiere reproducir el modelo nos lleve a mirar un comportamiento similar al comportamiento de la realidad. Y entonces, todos los componentes, todos los medios, todas las acciones que se dan en un sistema le ayudan a alcanzar su finalidad. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? O sea, qué fácil. Ya, voy con la siguiente entonces.
¿Y qué sucede? Yo este asunto no lo voy a explicar demasiado, ya nos vamos a sentar acá. Lo que pasa es que en algún momento, no en este curso, pero en algún momento un ingeniero de sistemas se enfrenta con una situación, un fenómeno complejo, pero más complejo de lo común, más complejo de lo que suele abordar. Entonces hay otros principios adicionales, no que reemplazan los anteriores, porque yo te voy a aplicar los anteriores para el entendimiento del fenómeno que veo, pero si es más complejo aún, yo le introduzco en el razonamiento otros principios en los que se basan los sistemas complejos. Y lo voy a mencionar, ¿ya? No va a dar mucha explicación porque para efecto del entendimiento básico de un sistema no es necesario darle mucha vuelta. Este principio, primer principio para los sistemas complejos, o quinto principio que se debe aplicar para los sistemas complejos de alta complejidad, se llama pervasividad. ¿Qué dice el principio de la pervasividad? Que la actuación de cada componente o de cada aspecto del sistema se difunde a través de él con distinta intensidad. Distinta intensidad, repito, distinta intensidad. No es una intensidad uniforme, no, distinta es. Según el canal, según los condicionamientos, según los obstáculos, según el retardo y la distancia que hay entre los procesos. Entonces, cuando yo analizo un sistema más complejo, ya tengo que ir más allá en esta interacción, aplicando el principio de pervasividad, primero midiendo intensidades. Ahora, la intensidad no depende del volumen necesariamente, ¿eh? Yo puedo a mi nieto, está haciendo una travesura, y gritarle, ¡alto caramba! Gritarle, ¿no? ¡Alto! Esa intensidad, o sea, persuasiva, puede tener un efecto, ¿no? Un efecto de influencia, tiene una intensidad fuerte, ¿no? Pero también puede ser igual de intenso decirle, Mateito, si no haces correctamente lo que te he encargado, no te llevo a Happyland. Happyland es un centro de diversiones para niños. No te llevo. Eso, vos baja, calmada, serena, es más intenso que lo primero. Es más intenso para lo primero. ¿Correcto? ¿Me captan? Es decir, la intensidad no se mide de una sola manera. ¿Cómo se produce? Claro, esa intensidad la estoy poniendo yo por mi conocimiento del interés, de la cercanía que tienen sus emociones, algo. Que yo levante la voz a él le llega altamente. Le llega altamente. Pero que yo le diga este fin de semana, Mateo, si no haces como te he indicado, despídete de tu Happyland, es más probable que genere un efecto causal. Ya, intensidad. En cuanto a la intensidad, uno debe saber que en los sistemas, cada componente tiene diversa capacidad de producir un efecto, tiene diferentes capacidades. Y entonces, para que algo tenga un efecto, depende de la intensidad que le pone el origen, El origen le puede poner una intensidad a otra. ¿Ya? Cuando usted escucha al otro profesor de dinámica de sistemas hablar sobre los aspectos de sistemas, cuando los explica, le ponen la misma intensidad que yo. Como usted no lleva el otro curso, la otra sección no sabe. Pero es bien parco, es. Así no va a saber. Pero yo cuando hablo de sistemas,
Estoy hablando de algo que me apasiona, o sea, no, que me gusta, que me interesa. Hasta en mis sueños estoy hablando de sistemas, caray. Cuando sueño, a veces mi sueño se trata de que estoy alguien persuadiéndolo de los sistemas, caray, de los principios, porque me entusiasma, me encanta. Son mis sueños lindos. Mis sueños lindos son así. Mis sueños pesadilla es cuando no me dejan hablar sobre mi sistema. Mi pesadilla más dura es esa. Que no pueda yo explicar cómo funcionan los sistemas. Esto me apasiona. Entonces le pongo no intensidad. Se nota, ¿no? Le pongo intensidad, le pongo pasión. Si usted no me escucha, a mí me llega, pero no me llega que yo pase de una manera superficial algo que me gusta. La intensidad la pone la fuente. La fuente pone la intensidad. ¿Y cómo es que se da esa intensidad? Eso depende. ¿Qué cosa es lo que se está produciendo en la interacción? Pero también la intensidad en la influencia depende de aquello a que llega, del destinatario, ¿no? Del componente al cual le llega la influencia. De eso también depende. Porque si el destinatario le interesa un pepino, está en otra cosa, ese, por más intensidad que yo le ponga, por más claridad que le ponga, no lo va a entender, no le va a interesar. Depende. Hay gente que está motivada, hay gente que no quiere, pues, que le llegue altamente. Ojo, también la intensidad de una influencia depende del receptor de la intensidad. ¿Correcto? Entonces hay dos factores importantes ahí que hay que entender cuando uno estudia un fenómeno. Eso es un aspecto, cuando es muy complejo, eso no se pasa por alto. Yo quiero ver cómo la influencia se van a producir y cómo van a llegar. Pero va a depender también no solamente de la intensidad, sino del canal. Hay formas. Algunos dicen que las clases más productivas son clases presenciales. Los estudiantes, los dirigentes estudiantiles insisten que no debe existir clase virtual, porque no tiene la misma llegada, la misma calidad persuasiva que las presenciales. Están insistiendo en eso. Y a mí me han agarrado de punto, ¿no? Me critican, dice el profesor Llanos. Incluso el ciclo pasado hicieron un llamado, sacaron un comunicado llamando a los estudiantes de mis cursos a que se rebelen, que ya no asistan a clase, que exijan que yo vaya a la universidad a enseñar, porque así es más provechoso. Así según el canal no debe ser virtual, debe ser presencial. A mí me conviene que sea presencial, no puedo, pero me conviene ser presencial porque ahí veo, ya no le doy la oportunidad a usted que esté viendo la pantalla, pero esté viendo otra cosa, no me esté viendo a mí, no me está atendiendo a mí, ¿no? Presencialmente ya eso no procede, me conviene. El canal es importante. Ustedes saben que mi esposa, muy joven, de muy niña, aprendió a declamar en el colegio, ¿no? Desde la escuela, el colegio y la universidad, muchas oportunidades ustedes la veían recitar. Conocía poemas en cantidades, fantástica. Y cuando nos enamoramos, el primer día que nos encontramos, me dijo, te voy a dedicar una poesía. El primer día que fuimos enamorados, al día siguiente, cuando nos encontramos, me dijo, vamos ahí al jardín de Minas, ¿no? Al jardincito de Minas, al lado de esa ruedita que hay ahí, y te voy a recitar un poema. Pucha, qué cosa para fenómeno. Ahora ya la gente no hace eso, ¿no? Yo tuve que luego, con el tiempo, cuando nació mi primer hijo, aprenderme un poema para recitarle, porque no podía quedarme corto, pues, ¿no? Porque ella sabía poemas y a veces en medio de nuestra vida íntima, en nuestras circunstancias, ella se le ocurría recitarme, se le decía, mira, dice un poema así.
pucha, que a mí, yo la verdad es que, o sea, ese enamoramiento que uno tiene previo a estar de amores, se va reforzando, pues se va profundizando enormemente. Un factor fue la poesía, el canal comunicacional de fuerte influencia para ella, que era una mujer intelectual de primera, pero notó que yo era débil, o sea, raquítico en defensa frente a un poema. Un poema, o sea, pídeme lo que quieras. Después de un poema de ella, yo podía hacer cualquier payasada, cualquier tontería. Y eso, o sea, el canal. ¿Cuál es la manera que llegamos de la influencia? O que el sistema interactúa. Ustedes saben, en los sistemas computacionales hoy en día, prácticamente las interfaces que se llamaban buses en una época, que eran una circuitería que estaba conectada a través de cables, de pequeños cablecitos, se fue reemplazando en contacto directo. Los canales han cambiado porque eso también trajo consigo la disipación de calor. O sea, las máquinas que crecieron posteriormente con la microminiaturización tecnológica llevó a una mayor disipación de calor. Y por eso se desarrollaron técnicas o tecnologías disipadoras muy fuertes, muy refrigerantes. Hoy en día ya no, pues tú usas esta computadora que yo tengo aquí, que estoy con ustedes, no tiene ventilador, como existía antes. O sea, su sistema de refrigeración o sistema de disipación es otro. El canal de interacción electrónica ha sufrido un cambio y es mejor para efectos de darle mejor rendimiento a la cosa. O sea, la forma como logramos una mayor influencia, un impacto de intensidad, está en el canal. Según el condicionamiento, las condiciones, los ambientes, ustedes saben, el cerebro funciona más a baja temperatura. A alta temperatura el cerebro se puede dañar, ustedes saben eso, ¿no? Hay que tener cuidado, las altas temperaturas en el cerebro, hay que refrescarse, taparse, evitar que el sol afecte las neuronas, o el calor, ¿no? En general. El frío es mejor para el cerebro. Por alguna razón, desconozco la razón exacta, ¿no? O sea, congelado tampoco, ¿no? Pero sí en temperaturas bajas, ¿no? El condicionamiento permite una interacción, dependiendo de qué se trata, buena o mejor, digamos, ¿no? Los obstáculos es cualquier cosa que intervenga en el proceso de interacción, cualquier cosa que intervenga. A veces es ruido, el concepto de ruido es bien amplio, que interfiere en la transferencia de alguna señal, que se pueda dar ruido. Entonces, también el retardo es el tiempo que demora una influencia llegar a su destino. El retardo, depende del retardo, cómo la influencia se va a dar. Para algunos componentes del sistema, el tiempo de efecto es mayor en unos que en el otro. Y la distancia de los procesos, cuando los procesos se concatenan en un sistema, generando un efecto progresivo de proceso en proceso, también igual esa influencia va a depender del nivel de distancia que hay entre uno y otro proceso. A veces ya no llega la influencia, porque en medio de los procesos se ha diluido, se ha perdido o se ha transformado en otro tipo de influencia. Pervasividad. Todos estos elementos, ¿no?, de reflexión, de entendimiento, de búsqueda, se va a dar para sistemas en la cual la complejidad es mayor. Necesito yo indagar con el principio de la pervasividad. El otro principio se llama de la multicausalidad. Dice, las relaciones intra e intersistémicas son resultado conjugado de muchas causas. Es decir, ya no basta saber que hay causas, sino cómo se conjugan las causas, ¿no?
O sea, hay causas que conjugadamente producen un efecto distinto si se combinaran de otra manera. ¿Ya? Esa combinación causal es importante. Es decir, para que haya una condición mejor en el comportamiento, digamos, organizacional, tiene que ver mucho el factor motivacional, las condiciones de trabajo, los requerimientos, el volumen de requerimientos, la manera como se formula, las herramientas que se utilizan para atender. Hay una serie de cosas que te pueden explicar el resultado eficiente, el resultado mediocre, el resultado mal. Muchos factores. Pero ¿cómo se relacionan? Fíjense, présteme atención, ¿eh? Elton Mayo. Ese es un científico social que pertenece a la corriente del conductismo, que va a estudiar un fenómeno interesante en el comportamiento organizacional. Y mucha gente cree que un trabajador va a producir más si le ponen mejores condiciones de trabajo, comodidades, espacios ergonómicos, ambientación adecuada, en fin. Pero él descubre, nos dice que va a depender de cuál es la motivación del trabajador. Porque dependiendo de eso, si su motivación es fuerte, tiene una visión más trascendente de lo que debe hacer, las limitaciones ambientales y de trabajo son un reto que él va a afrontarlo tratando de vencerlo. Se va a esforzar más que aquel que le proveen todos los elementos, todas las herramientas, que no está motivado. El que está motivado aún le ponga la dificultad. El que no está motivado, aún le des todas las facilidades, le des besos, lo acaricies. No lo va a hacer bien. Eso es lo que dice el Tomayo. El Tomayo es un genio y menciona que la conjugación de causas tienen que ver también con la manera como yo jerarquizo en esas influencias el efecto que va a tener y concateno causas de causas para poder llegar a un propósito final. En la dinámica de sistemas, esa prelación de los factores que intervienen en un proceso o en un fenómeno resulta ser muy importante porque la multicausalidad se va a ver por este hecho que no se deben olvidar, que ahora se los digo, y lo que no me están prestando atención, presten atención brevemente, que todo componente causal, todo factor causal, es a la vez causado por lo menos por dos factores causales. Que todo elemento causal es causado por lo menos por dos otros elementos causales o componentes causales. Y este componente causado, a su vez, va a generar un efecto causal por lo menos a uno más, a uno. Es decir, en un diagrama causal, todos los componentes o las variables o los factores que van a intervenir tienen dos causas que influyen sobre él, y él influye por lo menos a uno. Multicausalidad. El siguiente es la incertidumbre, que al principio que le dije que la ciencia de sistemas atribuye a lo más complejo, hay que ponerle esto. No es posible obtener un conocimiento total o pleno de ningún sistema real. No es posible. Principio de incertidumbre. ¿Eso qué significa? Que todo es perfeccionable, todo es mejorable, todo es completable, ¿Ya? Principio de incertidumbre. Y el último es el principio que nos deja el gran von Neumann, al que me voy a referir en el subsiguiente artículo,
que voy a publicar en Únete, FIS Únete. Voy a referirme a von Neumann, al gran von Neumann. Y esa es una formulación que proviene de la fuente de él, ¿no? Dice el principio de la complementariedad. Lo corpuscular y ondulatorio describen aspectos distintos de una misma realidad. Von Neumann. ¿Saben quién es von Neumann, no? ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien no ha escuchado de von Neumann? John von Neumann. ¿Alguien? No, todos han escuchado, ¿no? Nadie levanta la mano. El que no ha escuchado de von Neumann, levanta la mano. Todos han escuchado de él. No saben quién es, pero han escuchado. No es cantante, por si acaso. Es el gran científico físico-químico, matemático, ¿no? De formación matemático, que desarrolló, se cuenta acá en la película de la aparición de la bomba atómica, pero el modelo impulsor, digamos, de las fuerzas que contienen el efecto atómico fue diseñado matemáticamente por von Neumann, en realidad. No lo menciona en la película, creo que me parece raro, o no sé si le han puesto otro nombre. Y ese científico resuelve en la historia de la ciencia moderna un dilema, una dicotomía, una pugna que hay entre los científicos corpusculares y ondulatorios. Ambos se creen con la verdad y se contradicen mutuamente, y la bronca es grande hasta que él aparece en una de esas discusiones, agarra la pizarra, la borra con lo que había ahí y él pinta el desarrollo de una formulación matemática en la que demuestra que lo corpuscular, o sea, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria abordaban, si bien de manera totalmente diferente, absolutamente diferente, abordaban correctamente la realidad. ¿Y qué es lo que nos deja de enseñarse eso? Que para abordar la realidad puede haber diferentes puntos de vista, diferentes formas de acercarse a la realidad, diferentes métodos. No podemos despreciar, menospreciar abordamientos diferentes, sino complementariamente. No sé si me dejó entender. La inteligencia de sistemas es esa. Diferentes formas, diferentes entendimientos me describen esa realidad que la puedo abordar con enfoques distintos, metodologías diferentes, y trato de complementar esa perspectiva. Si es un abordamiento sincero, franco, herramientas sustentables, entonces yo tengo que aceptar que son dos puntos de vista que pueden describir aspectos distintos de esa realidad. Bueno, termino hoy día termino mencionando que el enfoque de sistemas, la ciencia de sistemas, la ingeniería de sistemas, la dinámica de sistemas en general, nos habilita, nos prepara, ¿no? Para hacer algo. El propósito del dominio de este conocimiento, por un lado, es tener la capacidad o facilitarnos esa capacidad para diseñar y planear sistemas sociales y organizacionales. Si desarrollamos bien el entendimiento de sistemas, esto es algo que nos va a ser, digamos, ante la complejidad comparativamente con cualquier especialista, para nosotros va a ser fácil. Vamos a decir, esto es más sencillo. Nos va a permitir modelar, simular el comportamiento de fenómenos complejos, que es lo que estamos haciendo ahora en ejercicio con ustedes. Nos va también a habilitar para definir los requerimientos de ingeniería para mejorar el funcionamiento de un determinado sistema. Es decir, cuando yo formulo un modelo, luego digo, esto se requiere para que esto vaya de esta manera, para que esto se corrija este problema, etc. También nos va a permitir actuar de una manera impactante
porque podemos proponer cosas que transformen los sistemas, que los cambien. Hoy en día está de moda la famosa expresión transformación digital. ¿Quiénes hemos encabezado ese proceso? La gente de ingeniería de sistemas, porque nos habilita hacia el ejercicio de transformar la realidad, los sistemas que existen hacia formas óptimas. Cuando uno construye un sistema, o un sistema aparece, ¿sí? Lo primero que tiene que alcanzar, la primera característica que debe alcanzar, su primera propiedad, es la estabilidad. Hay que estabilizarse. Al nacer, al surgir, al aparecer, al crearse, un sistema debe estabilizarse. La estabilidad es la primera característica de un sistema. La primera, cuesta una barbaridad, cuesta un montón. Ser estable cuesta bárbaramente un sistema. Es bien costoso, no es fácil lograr la estabilidad. Mientras no hay estabilidad no podemos avanzar. Pero la estabilidad es un propósito, un objetivo que lo queremos en los sistemas que no se logran nunca finalmente, porque siempre vamos a pasar en cada etapa de su ciclo de vida en un reinicio de estabilidad. Cada etapa es un mini ciclo de vida que concluye y empieza otro, y para empezar tenemos que buscar su estabilidad. La estabilidad cuesta. No es sencillo pasar a una etapa nueva sin antes lograr una estabilidad. Una vez que se ha logrado básicamente la estabilidad que cuesta, eso nos va a dar la oportunidad de seguir en una siguiente etapa. Por eso la pregunta es, ¿y qué es la estabilidad? ¿Cómo lo definimos? La estabilidad es aquella característica de un sistema que cuando se produce sobre el sistema, una acción externa que pretende perturbarlo o estimularlo, cuando se presenta una acción externa, el sistema se dice que es estable cuando responde manteniendo su funcionamiento eficazmente. ¿A qué se le llama eficaz? A que está funcionando persiguiendo el objetivo que tiene, la finalidad que tiene. Entonces se dice que un sistema es estable cuando ante una acción externa que pretende perturbarlo, desviarlo, ¿no? Responde manteniendo su funcionamiento en forma eficaz. Si su funcionamiento es alterado o pierde eficacia, ese sistema no es estable. Es estable en medida que tiene un grado de soporte de acción externa. Una vez que la estabilidad tiene cierto grado, decía, pasamos a la siguiente propiedad, que también cuesta, pero no tanto como la estabilidad, que es la capacidad adaptativa. Un sistema tiene capacidad adaptativa cuando se le presenta un nuevo escenario, una nueva situación, un nuevo entorno. Y ante ese nuevo entorno, ese nuevo escenario, puede responder de dos formas. O cambia de estado, cambia los valores de su estado, o se transforma evolucionando dinámicamente. Cuando un sistema cambia bruscamente de una situación a otra, algunos valores cambian, que retornan a su valor original o anterior si las condiciones bruscas que han sucedido desaparecen. Hay cambio de estado, nada más que hay cambio de estado. Y se dice un sistema tiene capacidad adaptativa, que es capaz de cambiar su valor, su estado, ante una situación nueva, brusca. Pero hay ciertos sistemas que más bien el ámbito donde está dura mucho tiempo y progresivamente genera un efecto sobre él. Se dice que el sistema tiene capacidad adaptativa en la medida que junto con esa transformación de su medio en forma progresiva, ese también se va transformando, va evolucionando de forma dinámica. Se dice que el sistema tiene capacidad adaptativa. Si el nuevo entorno es brusco, cambia de estado y vuelve a su estado anterior cuando este desaparece, o va evolucionando
dinámicamente cuando el nuevo entorno va dándose progresivamente, sutilmente. Se dice que el sistema tiene capacidad adaptativa. La capacidad adaptativa no es fácil de obtener, es más fácil que la estabilidad, pero también hay que desarrollar la inteligencia adaptativa. Desarrollar la capacidad adaptativa del ser humano tiene más habilidad para eso. Una vez que tiene cierto grado cierta capacidad adaptativa, ya se puede pasar a la tercera característica, al tercer nivel de propiedad del sistema, que es la eficiencia. Eficiencia sistémica. La eficiencia sistémica es diferente a la eficiencia económica, ojo. La eficiencia sistémica es aquella en la que se observa cuando el sistema se le exige funcionar de manera determinada, mejorando lo que hace, cuando se le exige mejorar, ¿no? El sistema está ahí y se pretende empujarlo a una mejora. O se le replantea su propósito o finalidad, se le replantea. Hay una redefinición teleológica en lo del sistema, es decir, un cambio de estructura. Si hay un cambio estructural en el sistema o se le está exigiendo mejorar, se dice que el sistema es eficiente cuando responde a esa exigencia manteniendo una visión al objetivo, a pesar que se le ha cambiado, lo capta de inmediato al nuevo objetivo que debe alcanzar y hace uso óptimo de los medios que tiene, de los recursos que tiene, los instrumentos que tiene, los mecanismos que tiene. Se dice que el sistema es eficiente. Es eficiente. La eficiencia no requiere mucho esfuerzo, un poco de esfuerzo, si es que hay capacidad adaptativa, si el sistema se puede adecuar, si ha llegado a cierto grado de estabilidad. La estabilidad cuesta un montón, la adaptabilidad cuesta menos, la eficiencia mucho menos, es mucho más fácil de alcanzar, ¿ya? Y el último, una vez que la eficiencia llega a cierto grado, nunca se alcanza la eficiencia total, nunca se alcanza la estabilidad total, la adaptabilidad total ni la eficiencia total, nunca. Siempre hay que estar revisando y tratando de alcanzar nuevamente bajo nuevas condiciones. La última característica o propiedad de los sistemas se llama sinergia. La sinergia, eso es lo último que quisiéramos de un sistema construido o nacido. ¿Y de qué se trata? Vemos la sinergia cuando al sistema se le pone bajo una presión a fin de que actúe en forma integral, completa, total. Y se dice que hay sinergia cuando esa exigencia de una actuación completa e integral produce más que la suma de sus partes, donde se cumple este principio de los sistemas que el todo es mayor que la suma de las partes. Y eso en cada ciclo o etapa del sistema. Esas son el desarrollo evolutivo de las propiedades de los sistemas: estabilidad, adaptabilidad, eficiencia y sinergia. Y en los sistemas dinámicos, estabilidad significa que yo ya tengo las variables, más o menos tengo relacionado esas variables con puntos de vinculación causal apropiado, y luego ya puedo pasar a darle los valores para ver si funciona bien. Voy poco a poco acercándome al buen funcionamiento del modelo hasta que ya funciona más o menos. Se dice que el sistema tiene capacidad adaptativa. Luego, acomodar variables nuevas o sacar algunas o ponerle al final, ya eso es tema de eficiencia del sistema, y de pronto usted ve que hay características que van a aparecer nuevas y del cual puede sacar conclusiones. Muy bien, jóvenes, nos hemos pasado ligeramente de la hora. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces el miércoles nos encontramos a la hora convenida. Muy buenas noches, estimados estudiantes.